esta información, por supuesto, pero ahora nos vamos a meter con el tema del traslado de jueces y, bueno, la decisión que tomará la Corte Suprema de Justicia en el día de mañana, en la reunión del día martes. Lo cierto es que han pasado horas de muchísimas cuestiones. Vamos a hablar de esto con Alejandro Fargosi, que nos atiende esta tarde. Alejandro, ¿cómo andás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Leonora? ¿Cómo te va? Bien, muy bien, Alejandro. Bueno, antes de meternos en la decisión que podría llegar a tomar la Corte mañana o cuáles son los caminos, quería preguntarte con respecto a los escraches que sufrió el juez de la Corte, Ricardo Lorenzetti, en la puerta de su casa, los bocinazos allí de distintos vecinos, y también lo que dijo el presidente de la Nación, Alberto Fernández, con respecto a esto, comparándolo con el nazismo y el fascismo. Mira, yo parto de una regla, digamos así, de la calle. O sea, 2 contra 1 es una cobardía y cada vez que se suma otro más es más cobardía todavía. Pero por el otro lado tenemos que tener en cuenta que el derecho a la libre expresión incluye el reclamar a las autoridades. El doctor Lorenzetti es miembro de la Corte Suprema de Justicia y tiene que, digamos, enfrentar las situaciones en las que el pueblo, la gente, nosotros le reclame algo. La forma de hacerlo, naturalmente, va a variar mucho entre la forma civilizada o no, a cara descubierta o no, en fin, son temas que dependen de cada caso. A nadie que está en la función pública le gusta, pero bueno, es una de las cargas de la claro, civilización, si es civilizado, solo si es civilizado. Ahora, lo que no está con seguridad es que un poder como el Poder Ejecutivo, que comanda todas las Fuerzas Armadas y de Seguridad, presiona al presidente de la Corte. La Constitución no dice nada de los reclamos a un juez con bocinazos. Lo que sí dice es que el presidente tiene prohibido hacer lo que hizo en el artículo 109. Ahora nos metemos en eso. Me gustaría ahondar esto, porque vos como abogado constitucionalista me parece importante que des los fundamentos de por qué tiene tanta gravedad, cómo se pronunció el presidente Alberto Fernández con respecto al presidente de la Corte, a Carlos Rosenkrantz, el viernes. Pero antes no quiero dejar de hacer una diferencia para mí con respecto a lo que sucedió en la casa de Lorenzetti, ¿no? Una cosa es una protesta en frente a tribunales o esta vigilia que está planteada para el día de hoy. Otra cosa es la casa personal, ¿no? Exactamente, exactamente. Por eso ese tipo de cosas no hay que alentarlas y tampoco participar. Claro. Eso está mal, por definición. Otra cosa totalmente distinta es la forma civilizada de ir, por ejemplo, a tribunales. Eso me parece válido. Pero andar escrachando, o andar protestando, o andar insultando, o andar interfiriendo con la vida privada de los funcionarios no me parece nada bien. Ahora, Alejandro, ¿crees que el presidente violó el principio de división de poderes al expresarse de esa manera el viernes con respecto al presidente de la Corte Suprema, Rosenkrantz? Sin ninguna duda, y el ejemplo más perfecto es que hubiera pasado si hubiese sido a la inversa. Es más, si no me acuerdo mal, cuando el anterior presidente Macri hizo algunos comentarios infinitamente más blandos, menos duros con respecto a un tema que estaba en tribunales, todo el kirchnerismo se le fue a la yugular y lo criticó. La pregunta es, ¿qué pasaría si el presidente de la Corte dice algo parecido al presidente de la Nación? Este tipo de cosas no tienen que pasar. Y además, lo curioso del caso es que no suma nada. O sea, yo lo que no entiendo, en este caso del presidente Fernández, que es abogado y que fue profesor de la facultad, es cómo no sabe que este tipo de cuestiones, bueno, claro, depende a qué público se maneja, ¿no? Cuando uno hace lo que se llama media training, entre otras cosas le enseñan que cuando una persona que tiene vida pública habla, le puede estar hablando a su gente, a los de enfrente, al poder. Bueno, en este caso le debe haber hablado obviamente al Instituto Patria, que le gustan este tipo de cuestiones. Ahora, ¿vos creés que es eso lo que hace también el presidente? Digo, ¿le habla según su público, tiene un discurso? Me daría la sensación que en los últimos días o en los últimos meses, bueno, para mí siempre fue un misterio por qué tiene título de moderado el presidente. Lo vengo escribiendo en Twitter desde hace mucho. Yo no entiendo cómo consiguió ese título de moderado cuando en Twitter tenía un nivel de agresión notable y se lo ha filmado hasta empujando a la gente en los bares. Pero suponiendo que fuese realmente moderado, en las últimas semanas, como mínimo, se ha convertido en un hiperkirchnerista. Yo le tengo bastante miedo a los que son más papistas que el Papa, porque para quedar bien cometen excesos que el problema que tienen
es que sientan ejemplo entre la gente. Es decir, esto que le pasó a Macri ayer, por ejemplo, no es un accidente. Se empieza a instaurar una especie de ambiente belicoso, de ambiente agresivo, que empieza, desde mi punto de vista, Leonora, por ahí me equivoco, empieza con las palabras y puede terminar en las manos. O sea, la violencia en general no empieza a las piñas. La violencia empieza con la violencia verbal. Claro. Y un presidente tiene mucha capacidad para generar seguimiento. Con lo cual tendría que abstenerse de ese tipo de cosas. No sé, los presidentes tienen que sembrar paz, no odio. Claro. Bueno, este presidente no siembra paz, con seguridad, ¿eh? Ahora, Alejandro, coincido plenamente con vos y de hecho estaba pensando, mientras vos explicabas, decías esto, el rol que cumple un presidente de la nación y lo importante, el rol que tiene el peso de la palabra, ¿no?, de un presidente para la sociedad y para las acciones de la sociedad. ¿Qué hubiese pasado si el escrache en vez de Lorenzetti lo hubiese sufrido Rosenkrantz? Digo, ¿de qué se disfrazaba después el presidente después de haber dicho lo que dijo el viernes? Bueno, es que de alguna manera sufrió Rosenkrantz un escrache peor, porque pensemos lo siguiente. ¿A qué una persona normal, a qué le tiene más miedo? ¿A 15 fulanos en auto que tocan bocina y siguen para su casa? ¿O a un presidente de la República con todo el poder que tiene un presidente de la República? O sea, en este caso yo creo que tenemos que cortar con todas estas manifestaciones de salvajismo que realmente no le hacen bien a nadie y lo que es peor, le hacen muy mal a toda una sociedad que, repito, tiende a imitarlos. El ejemplo más lineal, creo, Eleonora, con esto es, cuando un presidente empieza a hablar en inclusivo, la gente empieza a hablar en inclusivo. O sea, el efecto de seguimiento que tiene un presidente o una persona poderosa es muy grande. ¿Por qué no cortan con estos llamados a la violencia? Porque fíjate que hay varios que se dedican, empezando por el presidente, que dicen blanco y hacen negro, porque el presidente se la pasa diciendo que quiere cerrar la grieta y no pasa un día sin que no eche una palada hacia afuera para ahondar ese pozo que nos divide, ¿no? Sí, sí, o que no hay que salir a reunirse, invita a almorzar al Moyano, o que no hay que abrazarse y abraza a Gildo Infran, ¿no? Alejandro, nos quedamos sin tiempo, te mando un beso grande, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes. Bien, y de aquí me voy al encuentro de Juan Pisanoto, porque, bueno, le está todavía latente la discusión con